2, la carta de la iglesia a Esmirna, versículo 8 a 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Hemos estado estudiando el viernes pasado en la escuela bíblica, estamos estudiando todo el libro de la carta a las 7 iglesias, y el viernes nos tocó esta iglesia que es Esmirna, que es, junto con Filadelfia, las dos iglesias a las que el Señor no le hace ningún reproche. Así que es la iglesia como son las iglesias, tanto Esmirna como Filadelfia, que el Señor quiere. Y bueno, el Señor nos habló con esta iglesia y también el fin de semana hemos oído hablar de Filadelfia. Así que podemos tener alguna consideración, pensamientos con respecto a estas dos iglesias. A mí el Señor me habló personalmente también, y algunas consideraciones también de lo que vimos en la escuela bíblica, un estudio del hermano Armando Di Pardo, y decía, entre otras cosas, que Esmirna es la iglesia perseguida, el tiempo de luego de la iglesia apostólica, la iglesia que estaban los apóstoles, vino una persecución. Sabemos que estas 7 iglesias marcan una experiencia que puede tener creyente, que puede tener una iglesia, pero también marca el periodo histórico de la iglesia. Así que Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia que luego de que el Evangelio se empezó a expandir, se produjo una gran persecución por los emperadores romanos. 10 emperadores romanos lanzaron 10 edictos, por eso también cuando dice tendréis tribulación de 10 días, algunos dicen que se refiere a los 10 edictos de los romanos para perseguir a los cristianos. Sabemos que en el tiempo actual hay Esmirnas en distintas partes del mundo, ¿no? La iglesia perseguida, la cual nosotros no formamos parte, gracias al Señor. Entonces, ¿de qué iglesia formamos parte? Bueno, tenemos que ser Filadelfia. Esmirna es la iglesia perseguida. Filadelfia, la iglesia, por el nombre, por lo que escuchamos también el fin de semana, la iglesia del amor fraternal. Es la caracterización, cada iglesia tenía una característica principal. Así que esto ya me hizo pensar, ¿no? Si nosotros no somos perseguidos, que no quiere decir que en algún momento lo podamos hacer con una persecución física, quiera el Señor que venga antes, ¿no? Pero que bueno, si no somos perseguidos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser Filadelfia, y recuerdo las palabras también del pastor que decía que es apetecible, es algo que debemos desear con todo el corazón. Nosotros tenemos el problema que muchas veces se toma en una manera errónea lo que es el testimonio de Filadelfia, se lo hace parecer como un nombre, como una denominación, y eso es negativo, y eso hace que muchas veces nosotros no pongamos la atención en esto, que nosotros debemos desear con todo el corazón ser Filadelfia. Es algo obvio para nosotros, pero que muchas veces nos perdemos esta bendición porque pensamos, bueno, si hablamos mucho de Filadelfia,
por ahí nos tildan como que en el mal sentido, que muchas veces ocurre eso y nos perdemos preciosas bendiciones por no tomar verdadera conciencia de lo que el Señor, de esa puerta abierta que el Señor ha dado para nosotros. Así que podemos decir y debemos decir que nosotros debemos desear estar en esta experiencia que es la iglesia del último tiempo, la iglesia que permanece fiel a pesar de este tiempo. ¿Qué pasa en este tiempo? La multiplicación de la maldad, el resfriamiento de la caridad, se nos va el amor al hermano. Es el mal de este tiempo. Pero bueno, tenemos que examinarnos, a ver si realmente deseamos tener la experiencia que el Señor propone acá, en Filadelfia, y que le dice, por ejemplo, bueno, vamos a ver un poquito primero a Esmirna. Acá en el versículo 8 vemos cómo se le presenta al Señor. El primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Es decir, como era la iglesia, así se presentaba el Señor. ¿Para qué? Para consolarla, para fortalecerla. Y dice, el primero y el postrero, o sea, el primer hombre y el último. Habla de la eternidad de Cristo, pero también de que Él abarca todo. Dice el primero y el último. Dice, el que fue muerto y vivió. ¿Y qué le iba a pasar a los hermanos de Esmirna? Iban a morir por el Señor. Iban a dar su vida, iban a ser torturados. Pero el Señor se les presenta así, el que fue muerto y vivió. Más allá de la muerte, si el Señor vivió, murió y resucitó, ellos también. Entonces es sorprendente mirar un poco la historia de los mártires, ¿no? Cómo iban a la muerte sin ningún tipo de reticencia, ¿no? Porque tenían la experiencia, el Señor les habló directamente al corazón. Ahora eso lo tenemos que comparar con nuestra experiencia. Si nosotros tenemos la experiencia de Filadelfia, y si somos Filadelfia, es la experiencia, el hermano habla mucho de eso también, ¿no? La experiencia en el corazón, eso es lo que a mí me da la victoria. No me da la victoria venir, escuchar y después no considerar lo que escuché y no experimentarlo. Me da la victoria experimentar lo que escucho y escuchar y ponerme delante del Señor que me está hablando. Que fue muerto y vivió. Y el versículo 10, a mí la verdad me hizo mucho bien, ¿no? Porque fíjense lo que le dice el Señor a esta iglesia. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. No le dice, no van a padecer. Ellos sabían que iban a padecer. Pero le dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le habla todo el futuro, ¿no? Le dice, no tengas ningún temor. Yo sé que va a pasar esto, va a pasar esto. Le está diciendo, yo tengo todo el control de todo lo que va a pasar. Entonces ellos no tenían temor, porque creían la palabra. No tengan ningún temor de las cosas que hay de padecer. Y nosotros también tenemos que padecer, porque el amor fraternal es que dice Pedro, dice cuando habla en 2 Pedro 1, empieza por la fe, ¿no? Dice, mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor fraternal y en el temor fraternal caridad. Así que comienza la experiencia con la fe. Yo tengo que creer lo que el Señor me dice, pero tengo que llegar a la caridad. Lo que pasa es que a veces me quedo en el medio, me quedo en el conocimiento. ¿Y por qué tengo que llegar al final? Porque el amor fraternal y la caridad me implican un sufrimiento. Me implican un sufrimiento que yo no lo quiero hacer. Entonces entiendo, pero no llego a la caridad. La caridad es el amor de Dios. ¿El amor de Dios cómo es? Es sufrido. El amor de Dios se demuestra cuando yo sufro por el hermano. Entonces podemos ver las dos experiencias, las dos iglesias que el Señor aprueba. Yo no soy Esmirna,
pero soy Filadelfia. Entonces, tengo que procurar estas experiencias. El padecimiento por amor, justamente lo que más nos cuesta, y más le cuesta al cristiano de hoy en día, porque tenemos una multiforme manera de vivir el cristianismo. La pandemia nos ha sacado del estente. Y después, cuando volvemos, elegimos, bueno, yo me acomodo y no me tengo que acomodar, tengo que ver lo que el Señor me dice. Me llama una experiencia de padecimiento. Y a veces nos cuesta padecer hasta venir a las reuniones, porque ya estamos en una manera ayornada, como decirlo, acomodada a lo que nosotros nos pasa. Y no debe ser así. El Señor me llama a padecer, un poquito nomás. Fijémonos estos hermanos cuánto padecían, ¿no? Iban, porque tenían una experiencia. Bueno, yo también tengo que tener una experiencia. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir eso a la salvación. Cuando nosotros el Señor nos salva, somos justificados, ¿no es cierto?, por la fe. Y después dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos decir que el versículo 2 nos habla de todas las cosas que el Señor, una vez ya salvados, ha preparado para nosotros. Tenemos entrada por la gracia, nos habla de la oración. Tenemos las bendiciones del Señor, nos gloriamos en las cosas buenas que el Señor nos ha dado, en la esperanza que tenemos. Pero fijémonos en el versículo 3. El versículo 3 dice, y no solo esto quiere decir que hay otro paso para dar. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Los sufrimientos. A veces nos quedamos, nuestra prensa llega hasta el versículo 2. Vemos todas las cosas preciosas que el Señor ha preparado para nosotros. Pero falta algo, faltan las tribulaciones, que no las deseamos, pero el Señor las permite, ya sea en prueba o ya sea en algo que el Señor me pide que yo tengo que padecer por amor, por el Señor y por el hermano. Entonces, y no solo esto, para que lo tengamos en cuenta, a veces nos pasamos hablando de las cosas lindas que tenemos y nos gusta escuchar, pero llega un momento que tenemos que experimentar y tenemos que padecer en la carne. Y a veces nos quedamos ahí. Dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, tenemos que saber, para padecer en la carne tenemos que saber, no tiene que ser algo, bueno, sufro porque sufro, no. Tengo que entender lo que el Señor me está pidiendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia es prueba y la prueba esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal vez el Señor permite en mí una prueba, una tribulación, porque no estoy perfecto ¿en qué? En la esperanza. Mi vida está demasiado apegada acá abajo y el Señor a veces me permite cosas para que el Señor me perfeccione y me pueda gloriar. Es una bendición, pero me cuesta verlo, ¿no? A veces me cuesta verlo y a veces esquivo la tribulación, porque no quiero. Busco un evangelio que sea acorde a lo que yo quiero. Y el Señor me llama a padecer en la carne. ¿Qué es padecer en la carne? ¿Qué es la carne? La carne es mi hombre viejo, es mi naturaleza vieja que quiere prevalecer sobre lo que el Señor me está hablando, sobre la fe que yo tengo que creerle al Señor y sobre el Espíritu de Dios que está en mi corazón y me está hablando y me está llamando. Vamos a leer
1 Pedro 4. Primera Pedro 4, 1. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Cristo fue el primero, como es en todo, ¿no? El que padeció en la carne, una carne sin pecado, por supuesto, pero una carne como hombre, padeció por amor, para salvarnos a nosotros y para darnos el ejemplo, no solo para salvarnos, sino para darnos el ejemplo que ahora nosotros, dice, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. El pensamiento de Cristo, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Ya no, cuando obedezco al Señor y llevo la carne a la negación, que eso es lo que hablamos de tomar la cruz, ¿no? Al padecimiento, no tengo pecado. Dios me aprueba y me abre la puerta, como se le abre a Filadelfia. Por eso a Filadelfia se le presenta, dice esta cosa, dice, el santo, el verdadero. Primeramente el santo, ¿no? El Señor me demuestra qué es la santidad. No es como se hace una aureola, ¿no? Sino es ser como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? No pecó, pero además obró con misericordia. Se conmovía con el padecimiento de los demás. Esa es la santidad que el Señor reclama de Filadelfia. El santo, el verdadero. Somos llamados a tener el evangelio verdadero, la palabra de Dios, pura. ¿Cuántas cosas, no es cierto? El santo, el verdadero. Y después, volviendo ahora sí a Apocalipsis 3, veamos solamente un aspecto, ¿no? Versículo 8, a Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Lo mismo le decía a Esmirna. Decía, yo sé tus obras. El Señor es ¿cómo se presenta Juan? Con sus ojos como llama de fuego, porque ve adentro de nuestro corazón las cosas que hacemos, cómo las hacemos. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. A veces la experiencia cristiana o queremos avanzar en algo y el Señor nos cierra la puerta. ¿Por qué nos cierra la puerta? Porque Él conoce nuestras obras, cómo la estamos haciendo. Pero cuando el Señor ve que la hacemos en Él, que padecemos en la carne y nos mueve el amor de Él, ahí el Señor abre la puerta. Yo conozco tus obras, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. Un poco de potencia. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, tenemos toda la potencia. ¿Pero por qué un poco? A causa nuestra, ¿no es cierto? De nuestra flaqueza, de nuestra carne. Por eso debemos llevar la carne a la muerte, para que se manifieste ese poquito de potencia. Pero el Señor lo ve. ¿Y cuál es la potencia? La potencia suficiente para guardar su palabra y no negar el nombre de Cristo en nuestra vida, ¿no es cierto? En una experiencia personal. El Señor nos llama a ser Filadelfia, a padecer por nuestros hermanos. Es lo que hizo Cristo. ¿Qué otra cosa más notable que lo que hizo Cristo? Que por amor vino y padeció por nosotros. ¿No hizo eso Cristo? Ahora nosotros tenemos que aprender a eso. A veces nos preocupamos tanto por nosotros mismos, por las cosas que nos pasan, que perdemos de vista. ¿Para qué nos llamó el Señor? El Salmo 16 dice, mi bien a ti no aprovecha,
sino a los santos que están en la tierra. Toda mi afición, vamos a leerlo, no me acuerdo. Salmo 16, con este terminamos. Sabemos que es un salmo de David, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que está hablando? Podemos aplicarlo a quién, primeramente. Al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? También a David. Pero apliquémoslo primero al Señor. Dice, dijiste, versículo 2, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. El Señor está hablando acá. Dice, como hombre le dice al Padre, tú eres el Señor. ¿Y para qué estoy acá? Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. El Señor era aficionado. ¿Qué es un aficionado? Alguien que desea algo, ¿no es cierto? Con todo su corazón. El Señor fue aficionado a nosotros. Pero esta también fue la experiencia de David, un siervo de Dios. Decía, yo estoy para bendecir, para que sea un instrumento de bendición para los demás. Y nosotros ahora lo tenemos que decir también. Mi bien a ti no aprovecha, porque el Señor me salvó y me dejó acá. Porque el Señor nos salvó ¿para qué? Porque quiere que estemos con Él. Pero mientras tanto, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo? Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra. Y a los íntegros, toda mi afición, todo mi deseo para ellos. Que el Señor nos bendiga para que el amor de Cristo sea el que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Aprender un poquito más del amor del Señor. Que el Señor también nos ayude ahora, cuando vamos a orar, a pensar la necesidad, ¿no?, de nuestros hermanos y cómo se enfocan nuestras oraciones. Si se enfocan en nosotros mismos, que necesitamos orar, porque necesitamos todo del Señor, pero también interceder, orar por cada uno de nuestros hermanos, por la sangre. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a dedicarnos a la oración.